donde se realiza la paracentesis. El edema periférico en extremidades inferiores puede ser por la hipoalbuminemia secundaria, la cirrosis, hepatomegalia, la palpación y una encefalopatía leve porque el paciente tiene confusión y asterixis. Entonces, claramente es un paciente con descompensación de la insuficiencia hepática crónica. Entonces le hacemos signos vitales y le pedimos laboratorios. Dentro del laboratorio, obviamente le vamos a pedir un hemograma, glucemia, creatinina, luz, electrolitos. Y lo que más nos interesa es el perfil hepático. El perfil hepático. Y también para valorar necesitamos cómo están las proteínas totales, cómo está la albúmina, los tiempos, sobre todo recuerden que el hígado participa en los factores de coagulación, también acá dependientes. Ahorita ya van a ir recordando cuáles son los factores de coagulación vitamina K dependiente. Entonces veamos, tiene bilirrubina de 3.5, está elevada, lo que nos refiere es ese predominio de la directa o indirecta. Albúmina de 2.5, es esperarse, ¿no? Un paciente con hipoalbuminemia. ¿Por qué? Porque el hígado es el que se encarga de sintetizar la albúmina. Pregunta para ustedes, ¿cuántos días vive la albúmina aprox según ciencias básicas? Pueden preguntar al SamGPT o a Google. 15, 20 días, doctor. Ok, muy bien, 21 días aprox, ¿verdad? Pues unos 21 días. Por eso la albúmina no es tan importante en insuficiencia hepática aguda, es más importante en insuficiencia hepática crónica. INR, ¿por qué creen que en un paciente con cirrosis esté prolongado el INR? ¿Por qué? Porque tarda en sangrar, tarda en coagular, ¿no, doctor? Porque el hígado participa, ok, muy bien, participa en la síntesis de factores de coagulación, que son vitamina K dependientes o filoquinona dependientes. ¿Cuáles son los factores de coagulación vitamina K dependientes? Que casi todos los años... 2, 7, 9 y 10. Proteína C y S. Muy bien. Nadie puede fallar eso, ¿verdad? Entonces, un paciente que está mal del hígado, obviamente, va a tener TP, lo que se espera, ¿no? TP prolongado y INR prolongado. Creatinina, ¿por qué está elevada? Por el síndrome hepatorrenal. Por el síndrome hepatorrenal. Ahí tenemos dos síndromes, 1 y 2. Las transaminasas están moderadamente elevadas. Miren las plaquetas 90.000. ¿Por qué un paciente con cirrosis tiene plaquetopenia? ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico? Por la hipertensión portal. La hipertensión portal hace que el bazo crezca, ¿no? Y por otros factores más de crecimiento y el bazo hace que secuestre plaquetas. Obviamente también puede ser por pérdida de plaquetas, por sangrado, pero lo más importante que acá es la hipertensión portal por el aumento del vaso. Y este caso, miren, a este caso le piden una alfa-fetoproteína. Al alfa-fetoproteína marcador, ¿en qué patologías oncológicas se eleva este biomarcador oncológico? Cáncer de hígado. En muchas, pero preferentemente el cáncer de hígado. ¿Okay? Entonces le piden una ecografía hepatológica principalmente y evidencian cirrosis, datos de cirrosis, una citis moderada, esplenomegalia, miren, esplenomegalia es la que secuestra calcio, por eso calcio digo plaquetas y por eso hay plaquetopenia, y identifican nódulos, miren, nódulos hepáticos, que sugestivos de hepatocarcinoma. Entonces ustedes recuerden, cuando un paciente entra a cirrosis, es un factor de riesgo importante para que el paciente pueda tener cáncer, ¿verdad? Entonces hepatocarcinoma. ¿Cuál es el diagnóstico? Una cirrosis hepática descompensada. El otro nombre sería una insuficiencia hepática crónica descompensada. ¿Secundario a qué?
dos cosas: hepatitis C crónica, probablemente igual la hepatitis alcohólica que en algún momento tuvo, que causa cirrosis, y posiblemente el hepatocarcinoma que esté presente, ¿ok? Muy bien, entonces ya sabemos un paciente cómo viene con patología hepática descompensada, ¿no? En la parte crónica es esto es parte crónica, porque en la parte aguda, esto de varices esofágicas, ascitis, peritonitis bacteriana espontánea, encefalopatía hepática, no llega a suceder, ¿no? En la parte aguda, es sobre todo más metabólico con relación a estos, ¿ok? Ahora, vamos a ver qué función tiene el hígado. Clave, esta partecita no está Harrison, pero es importante recordar para ver cómo tiene el paciente. Permítame 30 segundos, por favor. Ok, entonces, veamos. Primero tiene funciones metabólicas el hígado, función metabólica, tiene la función de desintoxicación y tiene la función sintética. Tres cosas principales el hígado. Dentro de la metabólica participa en el metabolismo de los azúcares, carbohidratos, lípidos y proteínas. ¿Qué es lo que hace? El hígado normalmente se encarga de metabolizar, de calcular los niveles junto con la insulina, glucagón y otras, la glucosa. Entonces puede sintetizar. Cuando un paciente, por ejemplo, entra en ayunas, ¿no? El hígado es el que se encarga de dar azúcar al cuerpo. ¿Cómo? Mediante glucogénesis. ¿Okay? Glucogénesis, es decir, la conversión de formar glucosa. Luego tenemos la glucogenólisis. ¿Qué es el glucógeno, doctores? Glucógeno. ¿Qué es el glucógeno? Forma de depósito de la glucosa. Eso. La forma en la que la glucosa se almacena en el hígado. Exacto, ¿no ven? Entonces, cuando nosotros consumimos mucha azúcar, mucha glucosa, y se almacena, ¿no? Como glucógeno en el hígado o en la parte muscular también. Entonces, cuando una persona entra en ayunas, este glucógeno se convierte en glucosa, por eso es glucogenólisis. ¿Qué voy a alisar? ¿Qué voy a partir? El glucógeno en pedacitos de glucosa. Ahora, cuando la glucosa se convierte en glucógeno, ¿cuál es el nombre? ¿Gluconeogénesis? No. Glucogénesis. Glucogénesis. ¿Ok? Miren. Esto no puede confundirse. Cuando el glucógeno se convierte en glucosa, glucogenólisis, ¿no? Glucógeno, acá, el glucógeno como tal, y lisis, partirla, ¿no? Lisis, voy a lisar, voy a partir, voy a escindir, voy a catalizar. Esto es glucogenólisis. Cuando voy a convertir de glucosa a glucógeno, eso es glucogénesis. Gluco, formar glucógeno, génesis, ¿no? Génesis es formar, crear. ¿Se acuerdan de la Biblia? De Génesis, ¿no? De formar glucógeno. Por eso dice conversión de glucosa en glucógeno, a glucógeno si ustedes quieren. Ahora, lo que dice el doctor es formar azúcar a partir de otros precursores, no de carbohidratos. Eso es gluconeogénesis. Glucosa, nuevo, y génesis, formar nueva glucosa. ¿Ok? ¿A partir de quién? A partir, por ejemplo, de proteínas, de glicerol principalmente. Bueno, entonces eso se encarga el hígado. Entonces, si el hígado está mal, está enfermo el hígado, ¿el paciente qué va a tener? Ciencia hepática.
hipoglucemia, ¿verdad? Entonces el paciente tiene alteración en el azúcar. La mayoría de los hepatópatas o un paciente que entra en insuficiencia hepática entra en hipoglucemia y eso los mata, ¿ok? Otra también es en el metabolismo de los lípidos. El hígado se encarga de formar ácidos grasos, se encarga de producir triglicéridos, síntesis de las lipoproteínas y la oxidación de ácidos grasos. Y otra función importante, lo que les comentaba, el hígado se encarga de formar aminoácidos, se encarga de formar albúmina y se encarga obviamente de formar las proteínas totales. Entonces un paciente que está mal del hígado, está con cirrosis hepática, ¿qué tiene? Hipoalbuminemia, hipoproteinemia. ¿Ok? Muy bien. Otra función del hígado, debemos recordar que participa en el metabolismo de carbohidratos, lípidos, proteínas. Otra es la función de desintoxicar. Todo lo que nosotros, el paracetamol, el ibuprofeno, el Refrianex, todos los medicamentos, el que elimina, el que metaboliza es el hígado. Normalmente tienen dos fases. La primera fase, esto es bioquímica pura, tiene oxidación o fisiología, también reducción y la hidrólisis. Es donde en varios pasos donde modifican las drogas, los fármacos para aumentar sobre todo la solubilidad. Y esta se puede eliminar por las heces o por la orina, ¿no? Incluso por el sudor. Y otra fase es la conjugación de compuestos solubles para facilitar su excreción. Por ejemplo, las bilirrubinas, ¿verdad? Las bilirrubinas se conjugan para que sean más solubles y se puedan eliminar. Otra es el metabolismo de la bilirrubina. Esta transforma la bilirrubina no conjugada en conjugada para que se pueda excretar a la bilis y todo el tracto digestivo posterior. Y por último, para recordar así de manera muy resumida, la función sintética participa en la síntesis de ácidos biliares. ¿Qué función tendrá, doctores, los ácidos biliares? ¿Para qué sirve el ácido biliar, las sales biliares? Degradar grasas. Solidificar las grasas. Eso de degradar en medicina, en salud, se denomina emulsificar. Voy a las sales biliares partirlas, ¿vale? ¿No? De manera coloquial, parte, cinde, cataliza los lípidos, emulsifica, ¿no? Como el jabón, ¿verdad? Cuando quita la grasa, tiene que emulsificar, es decir, a los fosfolípidos, partirlas, ¿verdad? Emulsifica para que se absorban las grasas. Entonces, un paciente que está mal, ¿no? Que no tiene estas sales biliares, probablemente pueda eliminar o elimina grasa, un dato clínico. Otra participa en la eliminación de productos de desecho como el colesterol, la bilirrubina y otras. Entonces, un paciente que está enfermo del hígado no metaboliza, por lo tanto, aumentan las bilirrubinas, aumenta el perfil hepático a expensas de las bilirrubinas. Otra función importante, doctores, es participa en la síntesis de factores de coagulación. Protrombina, fibrinógeno y lo que ustedes han comentado, los factores de coagulación, vitamina K dependientes. Eso no la pueden fallar, ¿no? Eso en cirugía, en pedi, en medicina interna, siempre lo preguntan, incluso como ciencias básicas. Otra también es que almacena vitaminas, ¿no? Tiene la capacidad de poder almacenar las vitaminas liposolubles. ¿Cuáles son? Vitamina A, la D, la E, la K. También almacena hierro, cobre, y aquí tenemos la hemocromatosis, la enfermedad de Wilson, cuando existen alteraciones metabólicas de estos dos compuestos. Y también participa en las funciones inmunológicas, por ejemplo, con el sistema retículo endotelial y el macrófago en el hígado. ¿Cuál es el nombre? Kupfer, ¿no? Células de Kupfer. Células de Kupfer. ¿No? Y el macrófago súper especializado para limpiar, para evitar que las bacterias, virus pasen a los torrentes sanguíneos. Y también la parte de las hormonas. Entonces vamos a ver, un paciente que está enfermo va a tener que con
alteración en el tiempo de protrombina y en el INR. ¿Por qué esto está afectado? También un paciente va a tener hipovitaminosis, principalmente con ADK, puede tener anemia por deficiencia de hierro, alteración del sistema inmunológico y metabolismo normal en insulina, glucagón y otros. Por ejemplo, vayan pensando, ¿por qué un paciente con cirrosis tiene ginecomastia? ¿Qué hormona es la que está involucrada, la que tarda en su metabolismo de eliminar, ¿no? Entonces, eso es la fisiología del hígado de manera resumida. Entonces, cuando al hígado lo lastiman, ya sea por alcohol, ya sea por virus, como la hepatitis C del caso clínico, ya sea por sustancias tóxicas, por medicamentos, el hígado va a desencadenar inflamación y cirrosis. En nuestro medio, según Harrison, ¿cuál es la primera causa de cirrosis hepática? ¿Qué dice Harrison? ¿Cuál es la primera causa? El alcohol. El alcohol, doctor. Exacto. En Bolivia, Harrison, van a encontrar que el alcohol es la principal causa de cirrosis hepática. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando viene el agente, el que daña, ¿no es cierto? Daña, comienza a que las células comienzan a sintetizar muchas sustancias proinflamatorias. Por ejemplo, aumento del factor de crecimiento transformador beta 1, aumento del factor de crecimiento de citogéneos tipo 1, 2 y 3, los TIMPs 1, 3, y esto comienza la proliferación, a la contractilidad, comienzan a estimularse los miofibroblastos, y estos miofibroblastos comienzan a sintetizar colágeno, y así comienzan a destruir el hígado. Entonces, toda esta inflamación va a predisponer a que exista la fibrosis. Y esta fibrosis, ¿por quién es generada? ¿Quién produce ese colágeno? Las células estrelladas. Las células estrelladas son estimuladas por sustancias proinflamatorias que van a generar una destrucción, una distorsión estructural, los nódulos de regeneración. Antes, por ejemplo, cuando yo me preparaba para la recia, había nódulo de regeneración micronodular, un patrón micronodular y otro patrón macronodular, y cada una de estas tenía su patología, aunque ya se sabe que actualmente son fases, ¿no? Son etapas de estos nódulos de regeneración. Entonces, posteriormente existe una disminución de la masa hepatocelular, disminución de la función, metabolismo, síntesis de proteínas, disminución en los factores de coagulación, alteración en el metabolismo de las hormonas y demás. Y toda esta fibrosis aumenta la presión, ¿no? Pregunta para ustedes de fisiología, ¿cuánto es la presión portal normal? 18. No, mucho. 5 milímetros. 5. 5. Ok, a ver. ¿Qué dice el libro de Guyton, Gannon, Constanzo? 10. 5 a 10, ¿no? 5 a 10 sería entonces. Un ratito, mi madre me echa a botar. Menor a 5. Eso, muy bien, por ahí está. Menor a 5. Sí. Ok. Muy bien, entonces, para saber en qué grado está la cirrosis, en algunos casos está indicado la biopsia hepática. Cuando nosotros vemos un paciente con insuficiencia hepática y nos pregunta la familia y nos dice, doctor, pero ¿por qué no le practican una biopsia para saber? No, pero con el antecedente del alcohol, los virus de la hepatitis B y la C son negativos y otras, entonces ya llegamos al diagnóstico. Entonces la biopsia hepática simplemente nos va a mostrar cicatriz, cirrosis. Entonces no está tan indicado. Cuando no sé la causa y sobre todo una etapa temprana, ahí vamos a hacer la biopsia. En esos casos está indicado.
Entonces, cuando esta fibrosis avanza, se denomina como una etapa 3, y en la cirrosis como tal, la cicatriz, una etapa 4. ¿Cuáles son las causas de la cirrosis? Muchas. Para el examen, alcoholismo, la causa más frecuente. De los virus de la hepatitis, ¿cuál es la que más produce? La B y la C. Esto ayer ya hemos hablado en cuanto a los porcentajes. Nada más para recordar, por ejemplo, para que un paciente con virus de la hepatitis C, ¿en qué porcentaje puede llegar a una cirrosis hepática? 10%. No. La B, habíamos dicho, 50, 70. 10. Eso, doctora. Muy bien. ¿Otra vez cuánto? 50, 70. Exacto. ¿Ok? Entonces no pueden olvidarse esos porcentajes. Esta de la B creo que ya la están dominando, de la C lo acaban de comentar. No pueden olvidarse. La única manera de evitar la curva del olvido es repetir, volver a estudiar, repetir. No hay otra. No hay secreto. No es que él es más inteligente, que ella es más inteligente. No, es el que estudia más, No hay otra manera. No hay otra manera. Entonces, estos son los porcentajes. Si no recuerdas ahora, volví a leer el libro de Harrison. Te va a tardar 1 minuto. Puede ser que por esa pregunta ingreses o no ingreses a la residencia. Y es la única diferencia, no hay otra recomendación. ¿Ok? Entonces luego tenemos la hepatitis autoinmunitaria, la estatosis hepática no alcohólica, la cirrosis biliar, ya sea primaria, esclerosante primaria, o la colangiopatía autoinmunitaria, la cirrosis cardíaca, sobre todo por falla ventricular derecha, hepatopatía metabólica hereditaria, la hemocromatosis, Wilson, la deficiencia de alfa-antitripsina, fibrosis quística, la cirrosis criptogénica, la que no sabemos por qué es. ¿Qué es para el examen? ¿Qué tienen que recordar? Alcoholismo. Listo, es suficiente para esto. ¿Ok? Muy bien. Vámonos ahora a la patogenia. ¿Cómo es que el hígado se va tronando? Esto es en el alcoholismo. ¿Okay? Ayer hemos visto por el virus. La hepatitis autoinmunitaria tiene otra fisiopatología. ¿Okay? Este es por alcohol. ¿Okay? Principalmente el etanol dentro de ellos. El etanol sabemos que se absorbe principalmente en el intestino delgado, pero también se absorbe en el estómago. Entonces, este etanol se absorbe por el intestino delgado. Hay una enzima, la que inicia el metabolismo, que es la alcohol deshidrogenasa. Alcohol deshidrogenasa. Al etanol, el 80% lo va a metabolizar en acetalaldehído. Ese acetalaldehído tiene su propia enzima, ¿no? O hay una enzima que es la aldehído deshidrogenasa. La aldehído deshidrogenasa la escinde y la convierte en